¿Cuáles son los síntomas característicos de una persona que tiene hipertensión arterial? ¿Cómo podemos diagnosticar de forma precoz y efectiva esta enfermedad? Y finalmente, ¿cómo podemos tratarla y prevenirla? Todo esto lo veremos a detalle a continuación. Mi nombre es Cristian Pusaricualcón. Este es el proyecto Guía Med. Comencemos bien y comencemos viendo la sintomatología característica de un paciente que tiene hipertensión arterial. Y todo va a comenzar principalmente con la cefalea intensa. Cuando digo cefalea intensa, ¿a qué me refiero? A que el paciente va a tener un dolor de cabeza realmente intenso que puede localizarse a nivel frontal o a nivel de los temporales. Y este dolor va a ser de tipo pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a referir que parece que su cabeza está latiendo a tal punto de que en cualquier momento está a punto de reventarle la cabeza. Bien, lo siguiente que vamos a encontrar va a ser el dolor en el pecho. Un dolor precordial que muchas veces puede irradiar incluso a nivel de la espalda, que generalmente se va a deber al aumento en las palpitaciones por parte del paciente. Bien, lo siguiente que vamos a encontrar va a ser la dificultad para respirar. El paciente muchas veces va a referir que no puede respirar, que siente que el aire se le está acabando, y esto también se puede deber a la ansiedad que va a tener justamente el paciente. Bien, aparte también podemos presentar justamente visión borrosa o cambios a nivel de la visión, y acá podemos hablar principalmente de los famosos fosfenos, que son como luces justamente que van a aparecer dentro de nuestro campo visual. ¿Por qué? Porque justamente esta presión está provocando los mismos. Bien, también podemos encontrar el tinnitus. Tinnitus, que quiere decir justamente la percepción de un zumbido a nivel del oído. Es decir, el paciente puede estar en una habitación totalmente silenciosa, pero justamente igual puede percibir un sonido de zumbido a partir de sus oídos. A esto se denomina el tinnitus. Bien, lo siguiente es la epistaxis. Epistaxis, que no es nada más que el sangrado nasal que puede tener el paciente, y esto se va a deber a que la presión se está elevando tanto y el golpeo de la sangre con las paredes arteriales está elevándose tanto que han llegado incluso a romper el vaso sanguíneo que justamente se localizaba a este nivel. ¿Para qué? Para atenuar esta presión arterial elevada, pero justamente esto principalmente se da cuando la presión realmente está bastante elevada. Bien, también podemos encontrar, como ya les dije, palpitaciones porque la frecuencia cardíaca se está elevando, y síntomas generales en última instancia, como por ejemplo las náuseas, los vómitos, los mareos y la ansiedad. Bien, pero ahora, antes de continuar, hay que aclarar algo, y es que todos estos síntomas que acabamos de mencionar no van a aparecer de la noche a la mañana. ¿A qué me refiero? A que si hoy, por ejemplo, mi presión comienza a elevarse, no voy a presentar yo justamente hoy ya síntomas, sino estos síntomas se van a ir instaurando de a poco y de forma paulatina durante el tiempo. Incluso pueden pasar varios años que tú ya tengas hipertensión y al final recién justamente comiencen a aparecer los síntomas. Es por eso que a esta enfermedad también se la llama como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque los síntomas no van a aparecer de forma rápida, sino van a aparecer de forma tardía y tú no te vas a dar cuenta generalmente a tiempo. Bien, es por eso que es muy pero muy importante realizar un correcto y adecuado diagnóstico a tiempo de esta enfermedad. Y entonces, ¿cómo diagnosticamos la hipertensión arterial de forma eficaz? La diagnosticamos haciendo un correcto control y cribado de la presión arterial. Y ahora, puntos importantes para tomar la presión arterial de forma adecuada. Primero, cuando nosotros vamos justamente a consulta, debemos primeramente estar en reposo por lo menos durante unos 5 a unos 10 minutos antes que nos tomen la presión. Debemos esperar ahí sentados porque puede ser que justamente hayamos venido corriendo, hayamos venido después de hacer alguna actividad y demás. Entonces debemos esperar por lo menos 5 a 10 minutos para tomar la presión y que esté en reposo. Una vez que esperamos ese tiempo, hacemos sentar justamente al paciente, que tome asiento, nos sentamos, si somos los pacientes justamente apoyamos la espalda y apoyamos el brazo que nos van a tomar la presión. Una vez que se hace eso, ya se procede a tomar la presión a partir de justamente equipos que estén correctamente calibrados y que estén correctamente funcionando a partir de un médico que haya calibrado el mismo. Una vez que
que se ha realizado esto, se pasa a tomar la presión. Después de tomar la presión, ¿qué se debe hacer? Se debe realizar una segunda y una tercera toma de presión con intervalos de 1 y 2 minutos. Es decir, tomamos la presión, pasan 2 minutos, tomamos otra vez la presión y pasan 2 minutos y volvemos a tomar la presión. Posteriormente, de las últimas 2 presiones, sacamos justamente promedios y ese sería el valor de la presión arterial del paciente. Si en esas 3 tomas alguna presión salió elevada por encima, por ejemplo, de 10 milímetros de mercurio a diferencia de las otras, se deberá volver a repetir el procedimiento. Pero si no, pues ya tenemos el valor de la presión arterial. Y ahora que tengo mi valor de presión arterial, ¿cómo la interpreto? La interpretamos a partir de esta categorización justamente que categoriza los diferentes valores de presión que podemos encontrar. Bien, primeramente, como les dije en el anterior video, si la presión arterial se encuentra menor de 120/80, estamos hablando de una presión arterial óptima o normal. Bien, posteriormente hablaremos de una presión arterial normal cuando la presión arterial sistólica se encuentre de 120 a 129 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica se encuentre de 80 a 84 milímetros de mercurio. Hablaremos de una presión arterial normal pero elevada o alta cuando se encuentre de 130 a 139 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, o de 85 a 89 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y finalmente ya hablaremos de una hipertensión arterial cuando justamente la presión sistólica ya se encuentre mayor o igual de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica se encuentre mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Y en ese caso ya comenzaríamos a hablar de una hipertensión arterial y a partir de ahí pondríamos los diferentes grados que existen, como hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3 o incluso la sistólica aislada. Ahora, esta categorización, ¿de dónde sale? Sale justamente de la Sociedad Europea de Cardiología y existen justamente diferentes otras guías, como por ejemplo la Asociación Americana de Cardiología, que categoriza en este caso la hipertensión arterial ya no solamente a partir de los 140, sino a partir de los 130. Es por eso que justamente está con un asterisco acá, porque esa sociedad justamente lo categoriza como hipertensión a partir de estos valores. Entonces, dependiendo del país donde nosotros nos encontremos, dependiendo de las guías justamente del país, diremos hipertensión a partir de los 130 o a partir de los 140. Para ejemplificar el video del día de hoy, hablaremos de justamente hipertensión a partir de los 140. Bien. Entonces, una vez que ya hemos tomado de forma correcta la presión y nos sale, por ejemplo, 140/90 milímetros de mercurio, nosotros ya podemos decir, ¿este paciente tiene netamente hipertensión arterial? La respuesta es no. Nosotros debemos hacer este control de presión arterial, como ya lo explicamos, al menos 2 o 3 veces con intervalos de 1 hasta 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tomamos nuestra presión de 140/90. Debemos decirle al paciente que vuelva la próxima semana o en 2 semanas. Y posteriormente tomar la presión. Si esta nos sale de 140/90, también ya podríamos diagnosticar hipertensión arterial. Y si queremos cerciorarnos, podríamos hacer una tercera toma después de una semana y volver justamente a determinar los datos. Si estos también son valores de hipertensión, ya tendremos un paciente con hipertensión arterial. Y ahora, algo muy importante, y es que aunque se haya tomado correctamente la presión arterial a partir de todos los puntos que les dije, también se puede llegar a fallar justamente en esta toma y en estos resultados. Pero ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible esto si tomamos correctamente la presión? Puede ser posible en 2 entidades fundamentales, que van a ser la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Cuando hablamos de la hipertensión arterial de bata blanca, ¿a qué nos referimos? A que justamente el paciente va a tener un temor o un miedo directamente al guardapolvo, a la bata blanca o al pijama o a un personal de salud específicamente. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar normal en su casa, viviendo la vida tranquilamente, sin síntomas y con unos hábitos totalmente buenos, y puede llegar al hospital a tomarse la presión de rutina y justamente le dicen que su presión está disparada, que está elevadísima, que tiene hipertensión arterial. A esto se denomina justamente hipertensión arterial de bata blanca. Y pasa justamente lo contrario en la hipertensión enmascarada. El paciente en este caso está en su casa, pero con dolor de cabeza, está muchas veces con sangrado nasal, con tinnitus, está con náuseas, con vómitos, entre otros. Pero cuando va al hospital directamente y mágicamente su presión arterial se vuelve normal. Le toman la presión y la presión se encuentra adecuada.
elevada. Estas dos entidades se denominan por eso justamente las que nos pueden hacer fallar justamente ante todo lo que dijimos. O en última instancia también puede ser que directamente el paciente se encuentre con una hipertensión arterial verdadera o con una presión arterial normal. Y entonces, ¿qué podría ocurrir aquí? Que nosotros podríamos llegar a provocarle daño al paciente. Por ejemplo, si tiene una hipertensión arterial de bata blanca y el paciente se encuentra totalmente saludable, nosotros le daríamos justamente fármacos para evitar esta hipertensión. Y estos fármacos a la larga traerían complicaciones en un paciente que no necesita justamente esos fármacos. Y cuando hablamos de una hipertensión arterial enmascarada, tal vez justamente no le demos ningún tratamiento a un paciente que realmente necesita de tratamiento y por lo tanto esto llegará también a la larga a traerle serias complicaciones. Es por eso que es muy importante determinar ambas entidades. Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos sospechar de que justamente la presión arterial esté mal tomada o directamente no se haya obtenido el valor correcto en el paciente? Podríamos simplemente indagar los factores de riesgo. Por ejemplo, si viene una persona que es joven, totalmente saludable, no consume alcohol, no consume alimentos ricos en sal, no es obeso, entre otros, pues sería muy raro encontrar justamente una presión bastante elevada. Nosotros diríamos, algo raro está pasando, ¿por qué su presión se ha elevado tanto? Bien, y lo mismo pasaría en personas, por ejemplo, con factores de riesgo asociados, como por ejemplo un paciente que viene con obesidad, con sobrepeso, con diabetes mellitus, con ingesta excesiva de alcohol, de tabaco, de sal, entre otros. Pues nosotros diríamos, qué raro que este paciente no tenga una presión arterial elevada. Entonces ahí sospecharíamos y deberíamos hacer un tercer análisis, y es que si esto no ha funcionado, el control clínico de la presión arterial, como ya les expliqué, podemos utilizar estos dos métodos que son MAPA y AMPA. MAPA, que significa monitorización ambulatoria de la presión arterial, y AMPA, que significa automedición de la presión arterial. ¿Y qué son ambos? Son justamente procedimientos que vamos a utilizar para controlar de forma diaria la presión arterial sin necesidad que nosotros tengamos que realizarla, y te le explicaré a detalle cada una. Bien, primeramente hablemos de AMPA, automedición de la presión arterial. ¿En qué consiste? En que nosotros debemos directamente instruir y enseñar al paciente y algún acompañante, que puede ser su hijo, su hija o algún amigo que acompaña al paciente, a cómo se debe tomar de forma correcta la presión arterial, ya sea si tiene algún dispositivo manual o algún dispositivo automático para tomar la misma. Y posteriormente debemos decirle que el paciente debe tomarse la presión durante una semana completa: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y debe hacerlo durante el día y durante la noche, 2 veces durante el día con intervalos de 1 a 2 minutos, como explicamos anteriormente, y 2 veces durante la noche con intervalos de 1 hasta 2 minutos. Bien, una vez que se toma la presión durante 7 días, este paciente debe en ese transcurso ir registrando todas esas presiones justamente en un cuadernito o en una libreta que tenga, y apuntar todas las presiones. Posteriormente, cuando lleguen los 7 días o concluya la semana, el paciente debe llevar justamente este cuaderno con el registro de todas sus presiones a justamente el personal de salud. Ahí el doctor lo que va a hacer directamente es tachar el primer día, que va a ser el día lunes, y posteriormente ver los días desde el martes hasta el domingo todas las presiones, tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, y posteriormente debe obtener promedios a partir de esas presiones, obteniendo justamente solo un valor de presión arterial diastólica y un valor de presión arterial sistólica. Y ahora, a partir de esto, ¿cuándo diremos que el paciente tiene hipertensión arterial? Cuando pues justamente la presión arterial sistólica se encuentre mayor o igual a 135 milímetros de mercurio, o cuando la presión arterial diastólica se encuentre mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. En este caso ya podemos decir que el paciente tiene hipertensión arterial, sin justamente contar estas entidades, porque ya las hemos podido bloquear a partir de estos componentes. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente, que es MAPA. MAPA, que significa monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y acá justamente quiere decir lo mismo que hicimos justamente acá, pero acá ya no le instruiremos al paciente a cómo tomarse la presión arterial. No es una automedición, sino acá directamente se va a instalar un dispositivo que va a tomar las presiones de forma automática. Instalamos un dispositivo justamente acá a nivel del brazo, donde vamos
vamos a tomar la presión y posteriormente acá el dispositivo digital. Este dispositivo digital debe estar correctamente calibrado y justamente programado por el personal de salud para que justamente controle la presión arterial cada 15 o cada 30 minutos durante el día y durante la noche en horarios específicos. Bien, entonces una vez que se instala el dispositivo de forma normal y de forma adecuada, el paciente debe seguir su vida de forma normal y de forma cotidiana. Solamente debe evitar bañarse porque puede llegar a dañar justamente el dispositivo. Entonces, una vez que concluye justamente la semana de control de presión arterial, el paciente debe acudir justamente al centro de salud o al hospital directamente para mostrar justamente su monitorización. El doctor debe sacar justamente la memoria que se encuentra dentro de este dispositivo y justamente obtener 3 valores a partir de la misma, que van a ser una presión arterial diurna, una nocturna y una a las 24 horas. La diurna nos va a explicar justamente el promedio de la presión durante el día, durante los 7 días. La nocturna, el promedio de la presión durante la noche, durante los 7 días, y directamente la de las 24 horas, un promedio de ambos. Bien, entonces, una vez obtenidos estos 3 valores, pasemos a ver cuándo hablaremos de una hipertensión arterial. Bien, diremos hipertensión arterial cuando la diurna se encuentre mayor o igual a 135 en la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica se encuentre mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Diremos que hay una hipertensión cuando la presión arterial nocturna se encuentre mayor o igual a 120 milímetros de mercurio en la sistólica o mayor o igual a 70 en la presión arterial diastólica. Así es, acá se ve bastante mínimo el número, pero es porque justamente cuando estamos en reposo, descansando y durante la noche, la presión arterial tiende a bajar y por ende el parámetro es mínimo para su control. Bien, y finalmente diremos que la presión arterial de 24 horas nos indica hipertensión cuando la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica sea mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. En ese caso ya hablaríamos de hipertensión arterial y así es como logramos diagnosticar de forma efectiva la hipertensión arterial. Bien, ahora una pregunta clave que ustedes pueden hacer: ¿cada cuánto debo hacerme los controles de la presión arterial? Si somos personas que no tenemos factores de riesgo asociados, debemos hacerlo cada 5 años. Si somos personas que tenemos factores de riesgo moderados asociados, cada 3 o hasta cada 2 años. Y finalmente, si tenemos factores de riesgo graves asociados, debemos realizar el control cada año por lo menos. Bien, ahora, ¿a qué me refiero cuando digo factores de riesgo? Justamente a lo que mencionábamos anteriormente: al alcoholismo, a la obesidad, al sedentarismo, a la diabetes mellitus o enfermedades justamente cardiovasculares directamente. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Bien, y una vez que ya hemos logrado diagnosticar de forma efectiva la hipertensión arterial, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Desde cuándo ya podemos empezar a dar medicación? ¿Debemos dar medicación en un principio o debemos esperar y llevar un tratamiento no farmacológico en un principio? ¿En qué consiste este tratamiento no farmacológico? Todo esto te lo explicaré en el siguiente video. Espero mucho que este les haya gustado bastante. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden dejar un buen me gusta, un buen comentario dentro del video para ver de qué otras patologías les gustarían nuevos videos. Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo. Si quieren las presentaciones, las guías dentro del canal, solamente hagan clic en los enlaces que van a encontrar en la descripción y ahí encontrarán absolutamente todo. Y pues nada, ahora sí, me despido. Muchas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Cristian Pusarico Alcón. Este es el proyecto Guía Med.